Les estaba mostrando aquí una tabla de los distintos tipos de ensayos que se pueden hacer. Hay un amplio rango entre pruebas rápidas, entre pruebas más específicas, y cada una de ellas presenta ventajas y desventajas. Tenemos pruebas rápidas de cassette, por ejemplo, que son muy útiles cuando se lleva a campo, cuando se quiere rechazar o se quiere aceptar un lote. ¿Por qué? Porque estas son semi-cuantitativas, tienen un límite en donde me va a decir si es que el límite de detección, si es que el límite de regulatorio es 5 partes por millón, por ejemplo. Si es que está sobre eso, ya se rechaza; si está debajo de eso, se acepta. Entonces me da solamente esos límites de rechazo o aceptación. Para los métodos de inocuidad, de análisis de inocuidad que estábamos viendo anteriormente, y tener distribución de concentraciones, necesitamos métodos analíticos muy precisos, con valores cuantitativos. Así que lo más recomendado es cromatografía. Entonces, finalmente les estaba mostrando aquí una tablita en donde están las opciones de gol estándar o la primera opción de análisis frente a las alternativas. Entonces, aquí ustedes lo que van a poder ver es que hay aflatoxinas, oclotoxinas, fumonicinas con su primera opción. Cuando vean ustedes fluorescencia, es porque esas moléculas son naturalmente fluorescentes. Y recuerden que la fluorescencia, para medirlas a través de esto, se necesita una longitud de onda de excitación y una longitud de onda de emisión, y lo hace muy específico. Mientras más específico sea la detección, más sensible va a ser la técnica. Así que muchas micotoxinas van a tener como técnica de primera opción la fluorescencia. Algunas necesitan derivatización, como las fumonicinas. Las fumonicinas son complicadas de derivatizar. ¿Por qué? Porque dura aproximadamente 5 minutos la derivatización. No así, yo puedo derivatizar aflatoxinas, incluso, y eso que son fluorescentes, yo puedo potenciar su fluorescencia para que sea más grande el pico y detecte cantidades más chiquititas, y yo puedo derivatizarla y guardarla en refrigeración por una semana y hacer un análisis en lote. En cambio, fumonicinas no es así. Me dura 5 minutos antes de que se degrade la molécula. Así que el análisis tiene que hacerse enseguida, enseguida, enseguida. Dura 5 minutos nada más. Se hace con reloj. Tenemos tricotocenos, su gol estándar, cromatografía de gases. Se puede hacer también por fluorescencia. Cuesta un poquito desarrollar las técnicas, pero se puede hacer. Y les indicaba que hay otras micotoxinas que no he hecho mucho énfasis, como la citrinina, los alcaloides de ergot, patulina, otras toxinas de alternaria, que también se pueden hacer por HPLC, la mayoría de ellas. Les decía también que hay una relación entre la citrinina y la patulina. Todavía no está muy bien elucidada esa relación, porque podría haber una especie de asociación matemática. En otras palabras, si es que analizo la una, yo ya podría tener un estimado de la otra. Entonces tienen ese tipo de asociaciones. Pero de todas estas, fíjense que son análisis individuales. Pero la tendencia de ahora es tener análisis de un amplio espectro, es decir, que yo en un solo análisis pueda hacer o pueda detectar muchísimas toxinas. Entonces, de eso se trata la tarea. Voy a cambiar de, voy a cambiarles de lo que quería mostrarles. Entonces, la última diapositiva es sobre la tarea. ¿Qué van a hacer? También en grupos. ¿Ya? En grupos van a hacer. Grupos de 3 personas. En el Canvas yo les puse una opción de que pongan quiénes son los integrantes del grupo. Entonces, revisarán esto. ¿Qué van a hacer? Van a leer unos artículos relativamente nuevos, desde el 2016 hasta el 2019. La comunidad que trabaja en micotoxinas es bastante cerrada y ellos suelen hacer una publicación anual de los desarrollos que se han hecho en el análisis de micotoxinas. Entonces, por ejemplo, aquí van a ver esa actualización del 2015 a 2016, perdón. ¿Ya? Van a ver 2015 a 2016, actualización 2017 a 2018. Entonces, van a revisarles
Y van a ver de la tabla que les acabo de mostrar, que está en la que está en PDF, cómo esa tabla ha ido evolucionando, qué cambios ha habido, se mantiene lo mismo, hay mejores técnicas, cómo eso ha ido cambiando. Entonces van a ver que hay algunos análisis que les muestra ya esa tendencia a hacer análisis de múltiples toxinas simultáneamente, cómo utilizar esa información en metabolómica. Por otro lado, otras revisiones, todas estas son revisiones de cómo se hace el análisis de micotoxinas y cómo se adapta ese tipo de análisis a los países en vías de desarrollo. Este autor de aquí, Shepard, es un doctor ya bastante mayorcito de Sudáfrica y por ser de un país en vías de desarrollo, él siempre hace esa crítica. Se puede hacer maravillas analíticamente, pero ¿qué pasa si no tenemos los recursos para hacerlo? Entonces aquí tienen un par de artículos de él para que también los revisen y van a ver cómo uno tiene que ser un poquito más ingenioso para adaptar esos métodos analíticos a las condiciones que se tienen. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? En grupos de 3 personas, van a leer los artículos y van a identificar qué técnicas nuevas o más adaptables para distintos grupos de micotoxinas han ido evolucionándose en los últimos años, no solamente para el análisis, pero sino también para el tratamiento de las muestras. Como les decía, esa tendencia de tener extractos crudos o de tener muestras sumamente purificadas por métodos de extracción de fase sólida, por ejemplo. ¿Qué es lo más aconsejado? ¿Cuál es esa vía más aconsejada? Y van a hacer una presentación. En la presentación pueden ser creativos, como ustedes quieran, pueden hacer un mapa conceptual, pueden mostrar ventajas, desventajas, como ustedes quieran. Entonces tienen el formato 4, pero formato libre a la larga, presentación, porque después vamos a tener una sesión en que vamos a presentar los distintos trabajos. O sea, aquí un formato libre completamente y presenten cuáles son esas técnicas, esos tratamientos de muestra que se aconsejan hoy en día. ¿Cuál es ese camino más moderno para el análisis de micotoxinas? Yo les he presentado en una tabla, podrían presentarlos ustedes también con una tabla, pero queda completamente libre. ¿Ya? Entonces, déjenme ir a la ventana. Entonces, ahora sí, vuelvo a repetir lo que les dije al inicio. Nosotros hemos visto algunos temas teóricos. El tema de hoy era ya muy aplicado a cierto grupo de toxinas, a un grupo muy específico de toxinas, viendo por qué se les reconoce como toxinas, qué efectos causan y analíticamente cómo se puede ir bordeando ese análisis, qué alternativas tenemos que pueden ser muy, muy amplias, recordando que para aplicar métodos de análisis de inocuidad se necesita lo más preciso, lo más cuantitativo posible. Por un lado. Mañana vamos a ver un caso estudio, es decir, cómo aplicar todos estos conocimientos a un problema real. Lo que veamos el día de mañana no entra en la prueba. Ya lo que vimos el día de hoy, sí, hay generalidades, pero de todo lo que les he dado, no se van a aprender las estructuras de las micotoxinas, ni se van a aprender eh, cuál es el modo que está produciendo la toxina. No quiero que se aprendan esas cosas de memoria, sino que de manera general, las generalidades de las toxinas como tal y cuáles son los caminos más recomendados para su análisis. Yo les he mencionado finalmente algunos tipos de técnicas como cromatográficos, como ELISA, como pruebas rápidas. Entonces, ¿cómo estos se analizarían? Recordando que cada uno es diferente, son heterogéneos, pero para la prueba no quiero que se aprendan cuál es la estructura química, ni cuál es el modo que le producen, ni lo que producen el organismo. Sabemos que son tóxicos, así que lo que quiero que estudien para la prueba son las generalidades de las micotoxinas, no ese desarrollo individual de cada una de ellas. Ya, entonces para la prueba no entra esa parte y no entra lo que veamos el día de mañana. Y la prueba va a ser el día lunes, es una prueba de conocimientos.
cada una de las profesoras del curso va a poner un número X de preguntas y van a tener media hora para cada una de las partes. Entonces va a ser de 11 de la mañana a 12:30. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Sí, no sé si me escucha. Referente Sí. a la micotoxina, ¿no? Se considera, bueno, un compuesto tóxico, pero por ejemplo la penicilina sería tóxico para las bacterias, ¿no? En este caso usado como germicida, ¿no? O Sí, sea, no, antibiótico. no Entonces, todos los metabolitos secundarios de los hongos se conocen o se clasifican como micotoxinas. ¿esos no entran ahí en el grupo o sí? La penicilina no, Ah, no es ya, ok. una Entonces, micotoxina. a ese iba mi otra pregunta. Entonces, si ya sabemos que es por concentración, dependiendo de qué concentración tienen, produce su efecto tóxico, ¿se han trabajado con estas micotoxinas para que nos sirva de otra manera, de manera benéfica, por así decirlo? No. ¿Por qué? Porque aquellos metabolitos secundarios que han sido clasificados como micotoxinas, ya se les reconoce ese grado de toxicidad o de afección que va a tener dentro de nuestro organismo. Pero hay otros metabolitos secundarios, también de los MOS, que en cambio no van a tener un efecto tóxico en nuestra salud y que a eso sí se les ha buscado otras formas de aplicar. Entonces, por ejemplo, hay unos que ayudan hay metabolitos que ayudan a la fermentación, metabolitos que van a tener esas propiedades bactericidas, metabolitos que van a ayudar incluso a cierto tipo de tecnologías alimentarias, pero si es que a ese metabolito se le ha visto que tiene esa capacidad tóxica en el organismo, ya sea de animales o de humanos, ya se le pone en la clasificación de micotoxinas. Ok. Entonces, podrían incluso haber metabolitos que todavía no están clasificados como micotoxinas porque no hay la evidencia toxicológica que vayan a producir ese efecto. Pero no hay micotoxinas que se les ha buscado un efecto benéfico, porque al ser clasificado ya como micotoxina, ya se sabe que tiene efectos adversos. Ok, ok, gracias. Una última pregunta relacionada con eso mismo. Entre la tablita que nos mostró también había parámetros para los alcaloides del ergot. ¿Esos también están como micotoxinas o solo porque son riesgosos para la salud? Esas sí constan como micotoxinas. Vean que son alcaloides, pero se consideran como micotoxinas por el hecho de ser metabolitos secundarios de hongos que producen efectos adversos en la salud. A pesar de tener estructuras, a pesar de darles el nombre de su estructura química. Entonces recuerden, hay diversas estructuras químicas muy diferentes unas de otras, pero los alcaloides del ergot sí. Aunque si ustedes van a regulaciones, cada grupo de micotoxinas va a tener un límite máximo permitido. Hay algunas como este tipo de sustancias que van a tener límites máximos permitidos más grandes. Recuerden que los límites se ponen con esos factores de seguridad, indicando que una persona podría estar expuesto a eso toda la vida, a esa concentración, toda la vida sin que produzca un efecto adverso. Entonces, lo que va a cambiar ahí es el límite máximo permitido. Y es por eso entonces una de las razones por las cuales no se les da mucha importancia como al ácido lisérgico, al LSD para el tratamiento de enfermedades psicopáticas. Exactamente. ¿Por qué? Porque se tiene una tolerancia mucho mayor antes de que se produzca un efecto adverso. Entonces, si Ok. ustedes se fijan en los límites máximos permitidos, no hay para todas las toxinas, sino para aquellas que se tienen datos toxicológicos y con repercusiones a nivel de salud pública. Ok, gracias. ¿Alguna otra cosa? De aquí, vayan a estudiar, estudien mucho. Y si es que en el transcurso de estos días tienen alguna duda, alguna dificultad, simplemente me escribe y ahí yo les aclaro cualquier cosa. Yo he ido grabando todas las clases, pero no les he mandado. Si es que necesitan, me piden y yo les comparto en una carpetita las clases.